Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud Musculoesquelética. Quiero invitar y presentarles a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena, terapeuta ocupacional magíster en ergonomía. La doctora Nora nos acompañará hoy con este importante tema. ¿Por qué la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos es una prioridad? Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos los participantes. Un placer estar nuevamente con ustedes en nuestro segundo módulo de esta comunidad de conocimiento. Doctora, como siempre, bienvenida. Te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos esta importante acción educativa el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, entonces, dando continuidad a nuestra comunidad de conocimiento, para el día de hoy tenemos 3 momentos claves acorde a los temas que abordaremos. En un primer momento me centraré en retomar la magnitud de la problemática de los desórdenes musculoesqueléticos para ir a sensibilizar y mostrar los costos asociados a este problema. En un momento 2,
Abordaremos reflexiones en torno al impacto de la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos y para finalizar hablaremos sobre oportunidades y desafíos del futuro del trabajo. Bueno, desde ya la invitación a que nos den a conocer sus inquietudes a través del chat. Lo he revisado y hoy también trataré de reforzar aquellos aspectos que he podido identificar, que hay algunas dudas. La idea es que realmente esto sea una comunidad de conocimiento donde ustedes sientan que son tenidos en cuenta y por supuesto de eso se trata, de dar respuesta acorde a esas necesidades que nos están manifestando. Para el día de hoy, como objetivo general, tenemos capitalizar los conocimientos sobre la problemática de los desórdenes musculoesqueléticos, los costos asociados, las oportunidades y los desafíos que plantea el futuro del trabajo. Como objetivos específicos, en un primer lugar, lograr que los participantes identifiquen la magnitud de la problemática de los DME. En segundo objetivo, se centra en evidenciar el impacto económico y social de este problema. Y por último, sensibilizar sobre las oportunidades y desafíos de los nuevos escenarios del trabajo en relación con la salud musculoesquelética de los trabajadores. Lina, vamos con el sondeo de entrada. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, yo les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas van a poder visualizar las preguntas y las 3 posibles respuestas para que ustedes puedan y tengan la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que hay que prestar mucha atención a la doctora Nora el día de hoy. Bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice: hacen parte de los costos asociados a los desórdenes musculoesqueléticos. A, el ausentismo laboral. B, la pérdida de productividad. C, las prestaciones económicas. D, todas las anteriores. E, A y C son correctas. Rápidamente damos 10 segunditos para que respondan. La idea es que todos participemos. Les recuerdo que al finalizar nuestra acción educativa tendremos las mismas preguntas. Vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. Muy bien, cerramos la primera pregunta, Doc, y yo te comparto los resultados de esta primera pregunta. Quedaron así. El 7% nos contesta el ausentismo laboral, 15% la pérdida de productividad, el 2% las prestaciones económicas, 54% todas las anteriores y el 21% nos dice A y C son correctas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Yo les recuerdo que al finalizar la doctora Nora nos va a regalar las respuestas. La segunda pregunta nos dice: dentro de los desafíos para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos que tienen las nuevas condiciones de trabajo se encuentran A, el cambio climático y la economía verde. B, el género y el envejecimiento de la población. C, los cambios tecnológicos y la robótica. D, todas las anteriores. E, B y C son correctas. Damos rápidamente otros 10 segunditos para que ustedes respondan. Tienen que estar muy atentos a nuestra acción educativa del día de hoy para que al finalizar tengamos todas las respuestas bien. Perfecto, vamos. Damos 5 segunditos más. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y, Doc, te comparto los resultados. Bueno, esta estuvo bastante reñida, te cuento. El 3% contestó el cambio climático y la economía verde. El 16% el género y el envejecimiento de la población. 17% los cambios tecnológicos y la robótica. El 31% todas las anteriores. Y el 32% nos contestó B y C son correctas. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. Corresponden a desórdenes musculoesqueléticos los siguientes grupos de enfermedades. A, las enfermedades del sistema nervioso. B, las enfermedades del sistema circulatorio. C, enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo. D, todas las anteriores. E, A y C son correctas. Rápidamente contestamos. Últimos 5 segunditos.
Les recuerdo que ahí en sus pantallas ustedes tienen la opción de seleccionar la pregunta que ustedes sepan o que crean que es la correcta, ya sea que estén conectados desde su computador o desde su celular. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Y acá nos contestaron el 1% de las enfermedades del sistema nervioso, 1% enfermedades del sistema circulatorio, 42% enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo, 31% todas las anteriores, A y C son correctas, un 25%. Muy bien, recuerden que más adelante, ya finalizando, la doctora Nora nos va a regalar las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Listo, doctora. Te dejo entonces nuevamente con los asistentes para que continuemos. Bueno, efectivamente, estas respuestas me permiten conocer que es importante reforzar algunos conceptos, hay dudas aún, y por supuesto el tema que abordaremos frente al costeo pues va a poder aclarar y sobre todo que ustedes se vuelvan unos movilizadores al interior de sus organizaciones en torno a reforzar y igualmente movilizar a los diversos actores, directivos y demás en torno a la importancia de los programas preventivos de este tipo de enfermedades. Bueno, ya habíamos hablado de unos datos alusivos a la magnitud del problema de los desórdenes musculoesqueléticos. Estas cifras es el contexto general de la accidentalidad y la enfermedad laboral. Entonces, allí se calcula que 2.78 millones de personas fallecen anualmente a causa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Dentro de ese rectángulo, bueno, no es un cuadro, es un rectángulo, vemos que corresponden 2.4 millones a enfermedades relacionadas con el trabajo, es decir, un 86.3%. Se tiende a pensar que las muertes se deben más por accidentes de trabajo que por enfermedades, y esto nos deja ver que es mínima ese porcentaje de muertes por accidentes de trabajo en comparación a las de enfermedades laborales. Lo que pasa es que realmente el sistema que tenemos en el país pues necesita fortalecerse aún más para hacerle seguimiento a pesar de que las personas se jubilen y se desvinculen, cosa que en otros países sucede, y eso permite pues tener una cifra. Sin embargo, pues esto es un acercamiento basado en el comportamiento y en las tendencias, y es también basado en los datos que aporta la OIT Colombia. Entonces se hace digamos que se hace unos cálculos basados en esas tendencias. Estos datos son de muertes. Por supuesto, los desórdenes musculoesqueléticos no producen en sí muertes, comprometen a tejidos, ya habíamos hablado, músculos, tendones, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos, entre otros, pero corresponde aquí a lo que está allí enunciado como lesiones profesionales no mortales. Y es importante acá resaltar que esas enfermedades son casi 1000 veces las mortales. Entonces, no podemos quedarnos únicamente en los datos de las muertes. Por eso consideré importante partir de esta diapositiva para ir jalonando a aterrizar en datos específicos a los desórdenes musculoesqueléticos. Esto sí es importante tenerlo en cuenta, y es lo que las implicaciones que tiene en el Producto Interno Bruto todas estas enfermedades y lesiones, que cuando hablamos de lesiones hacemos alusión a los accidentes de trabajo. Vale la pena resaltar lo siguiente: cuando ustedes analicen las estadísticas de las empresas o las de Colombia comparadas con otros países, es importante partir de si ellos están tomando dentro de ese grupo de lesiones, por ejemplo, en el caso de las lesiones musculoesqueléticas o los trastornos musculoesqueléticos, si están involucrando también a esas lesiones agudas, es decir, a lesiones tales como esguinces, fracturas, que tienen compromiso también de las estructuras osteomusculares y de nervios, pero son agudas, es decir, no se van instaurando lentamente como sucede con las enfermedades de origen laboral.
por ejemplo, en el caso de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en el caso también de los Estados Unidos, las estadísticas allí agrupan tanto las enfermedades que nosotros manejamos como laborales como los accidentes de trabajo que comprometen a las estructuras musculoesqueléticas. Entonces, pues es necesario que ustedes lo prevean para el momento en que van a hacer esas comparaciones. Aquí están tomando los dos, entonces tanto los accidentes como las enfermedades laborales le cuestan al mundo 3.9 del Producto Interno Bruto, es decir, 2.680.000 millones de euros. Esto pues son cifras que apenas nosotros si alcanzamos a dimensionar porque no estamos acostumbrados a manejar esas cifras, pero sí nos llevan a que tengamos en cuenta el impacto que están teniendo en los países y en el mundo las enfermedades y los accidentes. En cuanto a este dato, se considera que los mayores porcentajes de muertes y de años perdidos y vividos por discapacidad se deben a enfermedades circulatorias, es decir, el 17.21%, y le siguen los desórdenes musculoesqueléticos, con un 14.96%. Son enfermedades altamente discapacitantes. Ahora les voy a mostrar unos datos de una publicación de este año de la Organización Mundial de la Salud que nos invita también a considerar pues la dimensión que tiene el problema y por qué es importante que al interior de las organizaciones se gestione, se desarrolle un programa de gestión para la prevención de este tipo de enfermedades, igual o un programa de vigilancia epidemiológica. Todo va a depender de las características de la empresa, pero ya hablaré de eso. Bueno, aquí es lo que les decía de la publicación de este año de la Organización Mundial de la Salud. Si bien no es un contexto netamente ligado a enfermedades laborales, accidentes asociados al trabajo, es importante tenerlo en cuenta porque igual es necesario prever que las enfermedades de origen común se pueden ver agravadas por las condiciones de trabajo y que eso también le cuesta a las empresas. Ya ahorita les comentaré a manera de ejemplo una situación de una empresa que me solicitó asesorarla en 2019, donde ellos hicieron todo el análisis de los costos, tanto de enfermedad común como de enfermedad asociada al trabajo, de enfermedad laboral y accidentes de trabajo, y efectivamente pues eso permitió justificar al interior de la alta dirección porque era importante implementar un programa e invertir en la prevención de este tipo de patologías. Entonces, la OMS reitera que aproximadamente 1.710 millones de personas tienen trastornos musculoesqueléticos en todo el mundo. Recuerden que en la sesión pasada les hice alusión a que los desórdenes musculoesqueléticos se conocen también como trastornos musculoesqueléticos. He dejado allí la transcripción tal cual como la considera la OMS en sus publicaciones. Esos trastornos musculoesqueléticos, como les decía, son la principal causa de discapacidad en el mundo y el dolor lumbar es la que va a generar mayor discapacidad en 160 países de los que ellos pues toman como referencia para las estadísticas y pues esto lo conocen ustedes de cerca, si han tenido un dolor lumbar, un dolor a nivel del cuello, de hombros, pues saben que va a limitar la movilidad y uno tiende a dejar el segmento quieto para restringir un poco la presencia de ese síntoma característico que es el dolor. Igualmente, pues va a incidir en la destreza no solamente a nivel laboral, sino igualmente para las actividades básicas cotidianas, para uno peinarse, para uno hacer las cosas para sí mismo o hacer también actividades a nivel del hogar. En algunos casos, pues eso hace que las personas tengan que jubilarse anticipadamente y por supuesto, va a incidir en la calidad de vida de las personas. Esto pues también a nivel de las actividades sociales va a tener una incidencia. Entonces esto es un aspecto que nos refuerza la importancia de prever esa gestión preventiva de este tipo de patologías. Partiendo de esos datos generales en torno a la magnitud de la problemática, vamos a hablar de costos asociados.
Entonces les decía que iba a traer a colación el caso de una empresa. Esta empresa hizo unos cálculos muy juiciosos. En la sesión pasada les comenté, es un grupo empresarial conformado por 50 empresas donde efectivamente pues manejan digamos que una vinculación laboral representativa y efectivamente lo van a poder notar cuando yo les dé la cifra. Cuando ellos hicieron el análisis de los costos asociados netamente por el ausentismo, la cifra que les dio fue de cercana a los 3.000 millones de pesos, donde para la empresa había reconocido el 50% de esos costos. Entonces, esto deja ver, pues la dirección se quedó sorprendida cuando se le mostraron esas cifras, fueron muy juiciosos en hacer el análisis, por supuesto, pues son grupos empresariales grandes, pero en las empresas pequeñas, medianas, eso es viable de realizar con la finalidad de justificar el retorno de la inversión en los programas de seguridad, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en los programas específicos, por supuesto, el que tiene que ver con prevención de desórdenes musculoesqueléticos. En el chat alguien hizo alusión de la diferencia entre un programa de vigilancia epidemiológica y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que sí deberían todas las empresas considerarlo. Yo les puedo decir por experiencia que efectivamente implementar un sistema de vigilancia epidemiológica pues necesita una estructura y ser muy juiciosos por la misma definición que tiene, que es un seguimiento riguroso, periódico. A veces no se tiene del recurso para hacerlo. Entonces, de hecho, desde Positiva se diseñaron tanto estrategias en el marco de un programa de vigilancia epidemiológica como en el marco de un programa de gestión para la prevención de este tipo de enfermedades. Entonces, es lo que puedo decirles. Y normalmente cuando uno habla de sistema de vigilancia epidemiológica, habla, digamos que eso podría ser aplicable el término más a organizaciones con una estructura que tiene una dispersión geográfica. Hay países que cuando hablan de sistema de vigilancia epidemiológica se refieren más a la vigilancia epidemiológica país y prefieren hablar de programa de vigilancia epidemiológica en el marco de una empresa. Entonces es lo que puedo referenciarles. Tenemos acá, acorde a ese gráfico, que es un gráfico que yo he traducido y adaptado de la Agencia Nacional de Mejoramiento de Condiciones de Trabajo de Francia, que me parece muy interesante, pues por toda la experticia que ellos han construido a lo largo de los años en la vigilancia epidemiológica. Y ellos hablan de unos costos directos, unos costos indirectos o regulatorios y unos costos estratégicos. Bueno, vamos a entrar en materia, a hablar de cada uno de ellos y seguramente van a poder resolver respecto a las respuestas que dieron en el sondeo. En cuanto a los costos directos, pues tenemos aquellos que se relacionan directamente con la gestión de cada uno de los casos. Igualmente, las posibles variaciones que puede tener la cotización al sistema de riesgos laborales, dada la severidad que pueda tener la problemática, pero igualmente la siniestralidad que tenga la empresa, las prestaciones asistenciales ligadas pues, a la atención médica, quirúrgica, hospitalización, órtesis, prótesis, entre otros. Tenemos las prestaciones económicas, dependiendo, por supuesto, de la incapacidad, si es temporal, si es una incapacidad permanente parcial, si hay una pensión de invalidez, entre otros. Y tenemos los gastos asociados a la investigación, en las intervenciones en los puestos de trabajo, pues cada uno de los casos necesita llevar a cabo esa investigación, si se trata o no de una enfermedad laboral, pero igualmente, como les decía, todo depende. Yo siempre en el marco de los procesos de formación insisto en que se considere también la accidentalidad, porque, por ejemplo, el caso de una lesión relacionada con la manipulación manual de cargas, puede que no se entre como accidente de trabajo, pero posteriormente
puede pasar a ser una enfermedad laboral. Entonces, pues no hay que perder y ser un poco, digamos que, curiosos frente al origen de esos accidentes de trabajo, la investigación de esos accidentes de trabajo. Muchos de esos traumáticos pasan a ser posteriormente enfermedades laborales y tienen compromiso, por supuesto, de las estructuras osteomusculares y de tejido nervioso. Entonces, por eso los gastos asociados podríamos considerar aquellos ligados también a esos accidentes de trabajo y no solo quedarnos en las enfermedades laborales. Y aquí es cuando se resalta el tema de manejar un proceso preventivo integralmente. Y por supuesto, dentro de esos costos directos, pues está toda la gestión desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la gestión indispensable en torno al mismo programa de vigilancia epidemiológica o del programa de gestión para la prevención de este tipo de patologías. Entonces, eso englobaríamos allí dentro de esos costos directos. En cuanto, bueno, acá he traído, en la sesión pasada les mostré algunos gráficos de una publicación de FASECOLTA 2019, que de hecho podrán encontrar como documento de consulta anexo a esta comunidad de conocimiento. Se los van a cargar con esta presentación para que puedan consultar tanto las gráficas que les fueron socializadas en el módulo anterior, como igualmente dos de las gráficas que presento en este contexto. Y por supuesto allí están otros tipos de patologías que les servirán para los programas de vigilancia epidemiológica que implementen en sus empresas o del cual ustedes también como trabajadores o acorde al rol que tengan pueden aportar. En esta gráfica se puede visualizar el valor promedio de los casos según los principales grupos de enfermedad. Yo he colocado allí con una flecha naranja las enfermedades del sistema nervioso y con un azul las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo. También en el chat una persona hizo referencia a que cómo se podían llamar las enfermedades del sistema nervioso y los desórdenes musculoesqueléticos. Entonces allí creo que hubo alguna confusión. Entonces cuando hablamos de desorden musculoesquelético hablamos de enfermedades del sistema nervioso y enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo. La enfermedad más común del sistema nervioso es el síndrome del túnel carpiano, es un compromiso del nervio mediano, y las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo pues son las más conocidas, epicondilitis, el Decker-Vine o todo el síndrome doloroso de hombro, el síndrome del manguito rotatorio. Esas hacen parte, las lumbalgias, esas hacen parte de las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo. Entonces, esos dos grupos de enfermedades son los que engloban los desórdenes musculoesqueléticos, y era lo que yo les decía en la sesión pasada, que por esto la invitación era a que no llamaran programa de vigilancia epidemiológico para enfermedades osteomusculares, porque allí solamente estarían englobando un grupo de enfermedades y estarían dejando por fuera a las del sistema nervioso. Y seguramente ustedes hacen análisis y actividades para prevención del síndrome del túnel carpiano, pero desde el punto de vista de terminología, pues no es correcto porque el síndrome del túnel carpiano, pues no es una enfermedad osteomuscular. Entonces aquí vemos que en promedio, estos son datos 2015 a 2017, en promedio para ese año, se calculó que, por ejemplo, aquí lo más seguro es que hacen alusión más al síndrome del túnel carpiano, un caso tendría este costo de 2.322.923. Pues es importante acá tener en cuenta que en general, pues una patología osteomuscular no solamente va a tener un periodo en el cual aparece la sintomatología, que depende de la exposición, de la rehabilitación, pues es posible que requiera o que se presente sintomatología
en diversas oportunidades, por lo tanto, pues no podemos acá a ciencia cierta decir que ese es el costo que tendrá cada caso. Este es el costo por caso. Bueno, eso podemos decir acorde a los datos, pero qué bien que Fasecolda se interesó por hacer esta publicación, porque hacía años que no salía una publicación en la cual se compartiera esta información, que puede ser un punto de referencia también para gestionar y para justificar por qué es importante que una empresa desarrolle un programa de vigilancia epidemiológica o un programa preventivo para esas enfermedades. Pasemos ahora a los costos indirectos o costos de regulación. Entonces aquí tenemos los costos ligados al ausentismo y retiros, los costos relacionados con la pérdida de productividad. Estos ligados a la pérdida de productividad, pues tanto los ligados al ausentismo y también la capacidad de producción estarían directamente asociados al hecho de que una persona que pierde un trabajador, que es una persona experta, que le resulta competente y que garantiza la productividad, la programación de la producción, en comparación con una persona que está recientemente vinculada y que no tiene esa experticia y esas competencias, pues eso tiene implicaciones frente a esa productividad de una empresa. Igualmente la capacidad de producción, porque estamos basando en un histórico en el cual la empresa, ya basado en cuánto es capaz de producir y en los estándares, en los indicadores que tiene, pues se compromete con nuevos clientes y pues ante la pérdida de esos trabajadores que ya tienen una experticia, pues por supuesto su productividad se va a ver afectada. Igual ese nuevo trabajador tiene que pasar por un proceso de entrenamiento, un proceso que lleva tiempo y de aquí a adquirir esa agilidad y esa habilidad para desarrollar ese trabajo frente a un trabajador que ya ya tenía una antigüedad dentro de la empresa desarrollando el trabajo, pues eso tiene implicaciones en esa producción. Igualmente, pues por eso aparece esa restricción y esa pérdida de la capacidad para producir. Ya les hice relación al caso de esta empresa que hizo cálculos tanto de ausentismo en enfermedad común como ausentismo por enfermedad laboral y accidentes de trabajo. Y por supuesto, en el caso de esa empresa, el ausentismo por enfermedad laboral y accidentes de trabajo solamente correspondía entre los 3 años que analizaron, correspondía entre un 19 a un 21%, el resto era por enfermedad común. Ellos lo que analizaron pues es solamente enfermedad y accidentes de trabajo, esas causas, y igualmente consideraron maternidad. Y cuando fueron a hacer el desglose de los grupos de enfermedades, las enfermedades del sistema osteomuscular representaban el 26%. Por supuesto, el interés de que los asesorara era en diseñar el programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de este tipo de enfermedades. Entonces, la invitación es a que no solamente tengan en cuenta el problema basado en lo que es de índole laboral, porque pues a veces es difícil discriminar. Hasta ahora no existe esa herramienta que me pueda discriminar qué tanto por ciento corresponde a enfermedad relacionada con el trabajo y qué tanto corresponde a enfermedad común. Y por supuesto, como individuos, lo que hagamos en nuestras casas, nuestra vida personal y la forma o las condiciones en las cuales debamos ejecutar las tareas van sumando. Y finalmente, pues, si son unas condiciones deficientes, un trabajo precario, pues se va a manifestar a través de una sintomatología que va a dar como resultado
pues que se pueda agravar esa condición de salud y pues todo va a estar allí revelado a través de esa condición de salud. Entonces, la invitación es a no, digamos, echar en saco roto ni solamente centrarnos en lo que es de índole laboral. Porque finalmente, pues así sea común, eso va a tener una incidencia en la productividad y en el rendimiento que pueda tener ese trabajador. Este es otro gráfico de la publicación de FASECOLDA. Aquí se ve la distribución de los rangos de días de incapacidad según los principales grupos de enfermedades. Aquí nuevamente, pues la interpretación también debe ser cautelosa. No es que todos los desórdenes musculoesqueléticos tengan entre 0 a 10 días, pues acá está basado en el porcentaje y lo que ocurrió en ese año, pero igualmente puede presentar un nuevo cuadro. Normalmente lo que vemos en los desórdenes musculoesqueléticos es que funciona a través de toda la cadena, de todo el complejo articular del miembro superior. Entonces, ¿a qué me refiero? Puede que aparezca una patología a nivel de muñeca y esa misma persona puede presentar también posteriormente un diagnóstico a nivel de codo o un diagnóstico a nivel de hombro. De hecho, pues parte de los análisis que se hacen desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención Depositiva es hacer esos análisis por sectores económicos de cómo es el comportamiento de la enfermedad laboral y también mirar cuántos segmentos se están viendo comprometidos en los trabajadores dependiendo de la actividad que desarrolla. Y esto pues invita a tener en cuenta unas estrategias y a no centrarse únicamente en un segmento, sino que finalmente pues uno tiene en cuenta toda la estructura del miembro superior que arranca, el funcionamiento arranca desde el nivel cervical, entonces cuello, hombro, codo, muñeca y dedos. Entonces aquí por eso los invito a ser cautelosos en la interpretación de que solamente es de 0 a 10 días. Una persona pues puede presentar nuevos cuadros en años posteriores o igualmente esa persona pudo haber tenido otros cuadros en años anteriores. Todo va a depender también de esos factores individuales, esa condición de salud general, de los hábitos que tenga esa persona, de las condiciones de trabajo, condiciones organizacionales, de las condiciones de diseño del puesto, de las herramientas, de tecnología que utilice, entre otros aspectos, las condiciones ambientales también. Entonces acá vemos cómo pues el grosso está centrado de 0 a 10 días, pero igualmente tenemos unos porcentajes. Aquí vemos que en este también hay un porcentaje de 4% en los más de 180 días. Y el comportamiento es muy similar tanto para las del sistema nervioso como para del sistema osteomuscular y el tejido conectivo. Tenemos el tercer grupo de costos asociados a la parte estratégica. Dentro de ellos se encuentran los límites para movilizar los recursos, ganar y mantener la posición de competitividad en el mercado, ligado pues a que tiene un recurso que es nuevo, que no tiene las mismas habilidades, que no tiene la misma experticia, que fue necesario entrenarla, o igualmente puede ser asociado a esa persona que va a media marcha por la condición de salud, en la cual la sintomatología hace que pues no pueda rendir a ser una persona que está en una condición de normalidad. En estudios ergonómicos se ha podido evidenciar cómo el colectivo de trabajo funciona tratando de apoyar a esas personas que presentan síntomas. Por ejemplo, hay estudios realizados en restaurantes de universidades en Brasil, donde se evidencia cómo frente a esa sintomatología que pueden presentar las personas en la cocina, otros acuden a apoyarlos y por supuesto esto resulta costoso porque hay que ejecutar tanto las tareas que son asignadas a esas personas como apoyar a aquellas que presentan sintomatología.
Tenemos el impacto ético frente a la degradación de la imagen de la empresa, una empresa que no invierte, una empresa que no gestiona la prevención, la salud y la seguridad de sus colaboradores. Por supuesto, pues hay mercados que son, digamos, un poco selectivos frente a esas empresas, pues que se les solicita dentro de las licitaciones mostrar indicadores, el impacto, la gestión desarrollada para que pues empresas socialmente responsables en torno a la seguridad y la salud en el trabajo, donde hay unas políticas claras de involucrar a los contratistas en que cumplan también con lo que está fijado desde esa organización. Entonces, pues esto también tiene impactos en esos costos estratégicos y la saturación en la gestión administrativa por la gestión, por todo lo que está sucediendo al interior de la empresa frente a esa morbilidad por desorden musculoesquelético y la accidentalidad que también compromete a las estructuras musculoesqueléticas. Entonces aquí vemos las tres tipologías de costos asociados a los desórdenes musculoesqueléticos y que considero que muestra claramente que es importante gestar e ir más allá, simplemente hacer los cálculos desde alguna de las variables que esto debe tener un abordaje integral para finalmente poder establecer los costos globales que implica un desorden musculoesquelético. Bueno, entonces frente a los cambios que tiene el mundo del trabajo, hay unas oportunidades y hay unos desafíos en esos nuevos escenarios. En el contexto de la pandemia hemos podido evidenciar ese primer aspecto, la tecnología. Y es que definitivamente las modalidades de trabajo flexible, las modalidades de trabajo a distancia han venido para quedarse y muchas de las organizaciones seguramente en las que ustedes están vinculados empiezan a considerarlos. Entonces, pues el uso de la tecnología implica mayor uso de tecnologías de la información y la comunicación. Igualmente puede aparecer la automatización y la robótica. Aquí vemos una imagen que es de una publicación de la Agencia Europea para el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo. Ahí vemos a ese trabajador que está utilizando un exoesqueleto. Uno de los módulos estará centrado en la innovación y en la aplicación de la tecnología en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, allí hablaremos de aspectos como esto, de que en el país ya hay organizaciones que pues han introducido desde sus casas matrices este tipo de tecnología, pero igualmente es importante estimar pues que desde las investigaciones aún queda por establecer claramente los posibles efectos que pueden tener los exoesqueletos. Ellos también pesan, ellos restringen la movilidad de algunos segmentos, hace que se modifique la biomecánica, puede implicar desde el punto de vista fisiológico otro tipo de gastos. Entonces es importante estimar. No es, digamos, que como se podría creer, que es la solución definitiva. También algunas empresas en la introducción de esta tecnología piensan que ya con introducir eso, pues no es necesario gestionar otros mecanismos de control. Entonces, aquí aplicamos lo que está previsto desde la seguridad y la salud en el trabajo en general. El acudir al trabajador, digamos, todo lo que hagamos en el trabajador, pues debe ser la última instancia. Si la persona, por ejemplo, tiene que continuar movilizando la misma cantidad de cajas a la misma velocidad, con el mismo peso, si no tiene un periodo de descanso, el hecho de que tenga ese exoesqueleto, pues no tiene una implicación, digamos que no va a tener el impacto que se esperaría. Entonces, igual debemos considerar controles de ingeniería, controles en la fuente, controles administrativos y, por último, considerar, pues, aquí se podría pensar que es un control de ingeniería
pero pues tiene unas implicaciones directas sobre el trabajador. Entonces, por supuesto que la tecnología puede convertirse en una nueva oportunidad, pero también tiene desafíos y es importante preverlos. La automatización, pues a pesar de la introducción de la robótica y de la automatización, también el trabajador sigue vinculado como operario de esa tecnología. Y pues es necesario estimar pues unas consideraciones frente a las condiciones bajo las cuales debe ejecutar, los horarios, la postura que debe adoptar, todo lo que ya conocemos desde el punto de vista de biomecánica, por ejemplo. Desde el punto de vista demográfico, tenemos que estamos pasando por una etapa en la cual la población, la fuerza de trabajo está envejeciendo. En América Latina es menos notorio que en Europa. Bueno, hablemos de América del Sur, Centroamérica es menos notoria. En Europa es más notoria la inversión de las pirámides, es decir, unas poblaciones con una tasa de natalidad que es menor que la población, la fuerza de trabajo que está en edad madura, en edad adulta tardía. Entonces, pues es la preocupación por que las condiciones se consideran unas condiciones de trabajo que favorezcan el envejecimiento con una calidad de vida y que las personas puedan estar durante un tiempo, un mayor tiempo en un contexto productivo, que no estén limitadas. Ya vimos los efectos que tienen los DM en entornos de discapacidad, entonces de eso se trata. Tenemos también que en el caso de los desórdenes musculoesqueléticos, los trabajadores jóvenes pues están siendo vinculadas en unas condiciones precarias, o igualmente pues ellos aceptan esas condiciones de trabajo con tal de tener una vinculación laboral que les permita suplir sus necesidades. Y igualmente, pues eso tiene unos efectos respecto a su salud musculoesquelética. En las cuestiones de género, en el módulo anterior habíamos hablado de la brecha de género, de esa segregación ocupacional que tenemos las mujeres, el tipo de ocupación que desarrollamos, además que tenemos el doble rol, el rol de las actividades domésticas, algo que fue evidente en el contexto de la pandemia y muy notorio. Y lógicamente, pues acá fue necesario para algunos núcleos familiares, pues realizar acciones de apoyo con la finalidad de aportar frente a este contexto excepcional en el que nos vimos abocados. Los trabajadores migrantes, al igual que lo que referenciaba a esos trabajadores jóvenes, también son vinculados en unas condiciones en la que no existe ese contexto de trabajo decente y por lo tanto pues también tiene unas implicaciones frente a su salud musculoesquelética. Además hay que considerar, por ejemplo, Chile ha hecho unos estudios súper interesantes de sus procesos migratorios y todo lo que vive esta población. Recientemente pues vemos en el contexto de los diarios lo que está pasando, toda la población que está viajando y está migrando por la zona pacífica hasta Panamá, donde son sometidos a unas condiciones denigrantes que tienen implicaciones en su salud. El desarrollo sostenible, el cambio climático y la economía verde tiene que ver por la siguiente condición, y es que la temperatura está aumentando. Hay que tener en cuenta que los primeros modelos de aproximación, de evaluación de la carga física que aparecen en los años 70 en Francia, como el método LES, se basan en el costo energético. Cuando hay incremento de la temperatura, tiene incidencia fisiológica y las actividades que demandan actividad física, manipulación de cargas o trabajo a la intemperie va a tener implicaciones en el desarrollo de este tipo de patologías. Por eso es que se considera, en cuanto a la economía verde, tenemos actividades como el reciclaje, en la cual, pues, para, digamos,
como mecanismo para afrontar los problemas medioambientales. Y por supuesto en el reciclaje tenemos unas demandas biomecánicas considerables. Entonces, por eso este tema es importante considerarlo y preverlo como oportunidades y desafíos. En cuanto a la organización del trabajo, pues vemos aquí en la flexibilización del trabajo, horas excesivas, las formas atípicas del empleo como el teletrabajo, el trabajo en casa y la economía informal, por supuesto, se está potencializando dado el desempleo que se ha dado en el marco de la pandemia. Sabemos que la recuperación económica va a llevar unos años, entonces es importante estimarlo. Y pues es importante en este contexto considerar que la promoción de la salud musculoesquelética de los trabajadores a lo largo de la vida laboral son claves para que les permita trabajar durante más años. Bueno, en esta construcción del futuro seguro y saludable es importante prever, anticiparnos a los nuevos riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo en ese contexto que he enunciado. Considerar que los desórdenes musculoesqueléticos implican una multidisciplinariedad. O sea, aquí esto no es un problema del ergónomo, no es un problema del coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Esto es una gestión de las diversas instancias de la organización. Les hablaba en el ejemplo pasado que había vinculado a las personas de mantenimiento, a las personas de producción, a diversos actores de la organización, a talento humano, porque ellos pues establecen los criterios de los perfiles para los cargos, entre otros aspectos. Ya tendremos módulos en los cuales ahondaremos en estos elementos. La creación de competencias de seguridad y salud en el trabajo, ver a los desórdenes musculoesqueléticos no como un problema de peligro biomecánico. Ampliación del horizonte, el vínculo con la salud pública, por ejemplo, temas como la actividad física, programas con las cajas de compensación, con las EPS, por ejemplo, dentro de las organizaciones que asesoro, pues hay unos programas en los cuales se han vinculado a las cajas, a las EPS, para apoyar la promoción de la salud, la prevención de los riesgos, normas internacionales del trabajo y otros instrumentos. Es importante que se estimen y, por supuesto, pues en los gobiernos es necesario el fortalecimiento de ese papel con los interlocutores sociales y la ampliación de alianzas nacionales e internacionales con los gremios empresariales, por ejemplo, es un caso. Bueno, ahí hay una bibliografía de referencia que van a encontrar dentro del módulo cuando lo consulten y ahora nos vamos para el sondeo. Bueno, espero que esta vez les vaya muy bien. Así es, doctora, muchas gracias. Y por supuesto, esperamos que todos nuestros asistentes tengan las preguntas todas bien. Bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta decía, hacen parte de los costos asociados a los desórdenes musculoesqueléticos. A, el ausentismo laboral, B, la pérdida de productividad, C, las prestaciones económicas, D, todas las anteriores, E. A y C son correctas. Rápidamente damos 10 segundos para que conteste. Listo, muy bien, cerramos la primera pregunta y Doc, te comparto los resultados por acá. Bueno, 0% el ausentismo laboral, 11% la pérdida de productividad, 3% las prestaciones económicas, 70% todas las anteriores, A y C son correctas, 16%. Doctora, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, el grupo que me contestó, el 70%, la respuesta de esa es. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Bueno, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Dentro de los desafíos para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos que tienen las nuevas condiciones de trabajo se encuentran A, el cambio climático y la economía verde, B, el género y el envejecimiento de la población, C, los cambios tecnológicos y la robótica, D, todas las anteriores, E, B y C son correctas. Rápidamente damos 10 segunditos para que contesten. Vamos a ver cómo nos va. Espero que le hayan prestado mucha atención a la doctora Nora el día de hoy. Bueno, muy bien. Cerramos la segunda pregunta. Y
Te comparto los resultados, Doc. El 2% nos dice el cambio climático y la economía verde. 4% el género y el envejecimiento de la población. 5% los cambios tecnológicos y la robótica. 62% todas las anteriores. Un 26% E. B y C son correctas. Cuéntanos, Doc. Bueno, efectivamente, pues el mayor porcentaje de personas ha respondido correctamente. Entonces, bueno, esto permite reforzar a esas personas que de pronto respondieron con las otras respuestas. Muy bien, Doc. Vamos con la tercera y última. Y esta nos dice, corresponden a desórdenes musculoesqueléticos los siguientes grupos de enfermedades. A, las enfermedades del sistema nervioso. B, enfermedades del sistema circulatorio. C, enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo. D, todas las anteriores. E, A y C son correctas. Rápidamente damos 10 segundos para que contesten. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Y Doc, te cuento que el 3% nos dice las enfermedades del sistema nervioso, 0% enfermedades del sistema circulatorio, 23% enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo, 48% todas las anteriores, 26 A y C son correctas. Bueno, Cuéntanos, Doc. aún pienso que es el cambio de paradigma aquí en esta pregunta, pero creo que hoy vamos a dejarlo en firme y es lo siguiente. Los desórdenes musculoesqueléticos son las enfermedades del sistema nervioso y del sistema osteomuscular. Entonces, estos son los desórdenes musculoesqueléticos. Muy bien, la A y la C son correctas. Perfecto, listo. Bueno, mi Doc, alcanzamos rápidamente a contestar unas 2 preguntas frecuentes que nos hacen nuestros asistentes en nuestras secciones educativas. Doctora, ¿todas las empresas deberían implementar un programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos? Bueno, aquí reitero lo que dije. Todo depende de la estructura que tenga la persona. Hablar de vigilancia epidemiológica implica un seguimiento riguroso y una estructura, digamos, de que se estén haciendo los cálculos periódicos de indicadores, se esté haciendo una gestión. Entonces, desde Positiva se ha gestado también otra alternativa y es un programa de gestión para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, la invitación es algo sencillo, hay una estructura. Yo los invito a las empresas que estén interesadas a preguntar y bueno, ya les compartiremos también otros productos adicionales que disponen. En el módulo anterior se les socializaron parte de ellos. Perfecto, doctora. Doctora, si se presenta este tipo de desórdenes musculoesqueléticos en un funcionario, ¿quién se debe encargar del seguimiento de estas patologías? Bueno, esto hace parte de la gestión desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues, dependiendo de la estructura, de quién es el responsable en cada organización, pues ellos deben, si aquí lo que se va a hacer es la investigación a determinar si se trata de origen común o de enfermedad laboral y el proceso, pues de todas maneras, se gestionará desde la empresa. En principio, pues la persona puede ir a consultar a su EPS directamente y pues allí se le hará el manejo correspondiente. Perfecto. Bueno, doctora Nora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con estos temas tan importantes como siempre. Esperamos verte en una próxima ocasión. Bueno, será un placer volverlos a acompañar. Claro que sí, a todos nuestros participantes les recuerdo que todas las grabaciones
de nuestras acciones educativas y las presentaciones técnicas las podrán visualizar aquí en esta página que ustedes ven en pantalla, Posipedia, www.posipedia.com.co. También ahí encontrarán el cronograma semanal de nuestras acciones educativas para que se inscriban y participen en toda nuestra programación. A todos que tengan una feliz tarde. A las 4:30 de la tarde los esperamos con nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos con el siguiente video. Hasta luego.